¿Qué tal? Muy buenas a todos. Estamos aquí con Eneco, que bueno, pues para mí es un gran placer tenerle con nosotros en la comunidad de Tubi y sobre todo, bueno, pues en esta entrevista o en este podcast que bueno, pues estamos habituados a hacer cada cierto tiempo. Y nada, bueno, pues simplemente hoy tenemos aquí a Eneco porque es un emprendedor bastante joven, que si no me equivoco, Eneco tiene 17 años. Es 17, de la 17. zona de Bilbao, también de mi zona. Y bueno, tenemos gente en común y bueno, pues le he querido llamar para que esté con nosotros porque para mí es un referente. Ya con la edad que tiene, solo que esté emprendiendo, me parece espectacular. Así que bienvenido, Neko. No, antes de nada, muchas gracias por invitarme, que siempre formar parte de estas cosas es muy bonito, ¿no? Y la verdad que es un placer. Y además, no sé, dar una imagen de que no solo el emprender es para gente mayor o gente que pues, le han hecho de trabajo y que quiere montar algo. No, desde bien pequeños se puede tener la idea de querer hacer algo diferente y de querer montar algo grande, por ejemplo, no sé. Bueno, empezamos fuerte. Nada, cuéntanos, bueno, yo conozco ya un poquito, pero cuéntanos edad, profesión, a qué te dedicas actualmente, con quién vives, que creo que vivirás con tus padres, me imagino Sí, todavía. sí, ahorrando, ahorrando. Nada, pues yo ahora mismo tengo 17 años, nací en el 2004 y desde bien pequeño he notado como que he sido diferente. Y qué sé yo, ahora mismo formo parte de tres proyectos grandes, ¿no? Entre ellos llevo la administración de una agencia de marketing y publicidad. Luego, como codirector también trabajo en una agencia de influencers y modelos. Y luego, finalmente, tengo pues mis inversiones y pues otras fuentes de ingreso. Así un poco como ¿Y idea general. cuál es el motivo, o sea, de que a día de hoy estés emprendiendo? La verdad yo creo que a mí siempre me ha jodido, hablando mal, ser como todo el mundo. Y eso es así. A mí nunca me ha gustado seguir a todo el mundo. Y pues dije, ¿cuál es la otra optativa que tengo si quiero ser diferente a ellos? Una era ser youtuber y pues no iba a ser youtuber. Y la otra fue pues intentar pues montar algo grande y, y emprender, que al principio salieron las cosas muy mal, porque al principio las ideas iban un poco locas, pero ya pues hemos asentado un poco esas ideas. Está bien. ¿Y bueno, cuándo fue el momento en el que dijiste tú, joder, yo creo que este es mi camino, o este está siendo mi camino, ¿no? Yo vi una historia de Instagram de alguien que estaba en mi instituto, que además había repetido y tal, y yo tenía una imagen como un poco mala sobre él. Y de repente subí una historia un poco enseñando los lujos que tenía, etcétera, y yo dije, hostia, este no era un poco tonto y que le iban las cosas mal. Y eso me enseñó a romper una barrera y a preguntarle, oye, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y me enseñó, pues, que había montado X negocio, que le había ido bien, tal, y pues me junté con él y dije, mira, es parecido a la película de Lobo de Wall Street, cuando le dice qué es lo que gana, pues yo lo mismo. Yo dije, mira, yo quiero ser como este. Pues me pegué a él y adquirir todos, y eso fue con 15 años, si no me equivoco. Joder. Ahí te diste Ahí cuenta un ya poco de lo que lo tuve claro ya. yo creo que ahí te diste cuenta de que ahí viste que, vamos, que el sistema, lo que viene siendo el sistema que hay ahí fuera, el sistema educativo, es como la imagen en la que aparece un elefante tratando de subir a un árbol. Eh, Entonces, Tal cual, tienes un tío que puede ser muy potente en un ámbito y cuando realmente no está aprobando esas asignaturas, ¿no? Pues sí. exactamente, exactamente. Y ahí te diste cuenta tú de esas barreras, como has comentado, que realmente son ficticias. Y a raíz Totalmente. de ello, me imagino que igual sois socios en algún proyecto, ¿no? Sí, Eh, sí, sí. en alguno de los tres. Y bueno, más que nada, se podría decir que ese fue tu primer mentor. Totalmente. Y a día de hoy lo sigue siendo, ¿eh? Pero fue el primero y yo creo que el que más me ha marcado. Sí, aparte de él, me imagino que tendrás referentes un poco también en tu sector.
¿Se podría saber cuáles son? ¿Quiénes son tus mentores? Aparte, bueno, de esta figura, de esta persona que me has comentado. A mí principalmente hay una persona que admiro muchísimo, aunque sea un poco pues, controversial y tenga una opinión pública un poco mala, pero a mí Donald Trump le tengo de referente, vamos, porque tuvo un negocio casi en quiebra y lo remontó y ha construido pues, cosas increíbles. Eso a nivel general. Luego también Robert Kiyosaki, lo admiro muchísimo. Y yo qué sé, Carlos Adams, no sé si lo conoces, el Sí, socio de... perdón, uno de los CEOs de Rax. Exacto. Sí. Ese también me ha enseñado muchísimo y esos son mis tres referentes en general. En el mundo empresarial, me imagino. Y en el mundo Exacto. de lo que viene siendo un poco la vida, o sea, es decir, por ejemplo, a mí me encantaría tener la vida de este. A mí me encantaría, pues no sé, no la misma, pero joder, ese estilo de vida. Uf. Yo creo que no tengo un referente como tal porque ese tipo de personas no suelen ser muy públicas, pero yo me conformo con ser la típica persona que vive pues, en la montaña tranquilamente, sin que le moleste nadie, Bueno, sin presumir nada. ya vives en la montaña. Sí, sí, pero, No, pero pero está bien, ¿eh? Está bien. ¿Y cómo han impactado un poco estos mentores en tu vida? O sea, es decir, el seguir a esas personas un poco de éxito, ¿de qué manera han impactado en tu vida? ¿En tu forma de ser o en tu forma de aprender? al final yo esto lo veo como ese primer empujón que necesitas para caer en una cuesta abajo. Tú por sí solo te va a costar muchísimo echarte, ya sea pues de cualquier sitio, y el tener un mentor es el que te dice, mira, de verdad, confía en mí, yo la he cagado un millón de veces, he estado quieto ahí arriba no sé cuántas veces, acepta mi ayuda y gracias a ese empujón, pues al final terminas haciendo cosas muy grandes. Ama, estoy hablando. Estoy hablando. La tienes a la cocina, ¿eh? Y eso. La jefa, no pasa Sí, nada. sí. No, Cositas, cositas. no, tranquilo, ¿eh? Nos suele pasar, los que trabajamos desde casa, si no aparece mi padre por ahí, vamos, sería raro que no apareciera. Y en cuanto a lo que viene siendo un poco la visión que tú tienes, bueno, desde tu perspectiva, 17 Sí. años, todavía estás pues, empezando, es normal. ¿Dónde te ves de aquí a 5 años? O sea, es decir, ¿cómo te visualizas? De aquí a 5 años, lo primero es fuera de aquí, eso tengo claro, fuera de este país, de este entorno. Y seguramente tengo dos objetivos. Uno, o bien Estados Unidos, la zona de Florida, o Sudamérica, centrándome pues solamente Brasil. No sé, son entornos que me parecen muy llamativos y también lo que tengo claro es que voy a ser libre financieramente, o sea, eso lo tengo claro. Que suena muy a vendehumos porque han vendido mucho la idea de ser libre y tal, pero ser realmente libre, el no depender de económicamente de nada más que de mis fuentes de Suena ingresos. muy pero ¿tú qué dices? Como estás Pues loco. No, te lo digo porque a mí me pasa, ¿eh? A mí me pasa también. ¿Y de qué manera, o sea, tienes pensado un poco cómo conseguirlo? O sea, es decir, muchas veces decimos, sí, yo quiero ser libre financieramente, pero ¿tienes lo que viene siendo unos puntos, unos objetivos sí, trazados, eh, contabilizados en una hoja? tengo, tengo como un planning de aquí a 2026, creo, que además lo llamo Road to 2026, Road. donde, Ya eh, somos dos, ¿eh? Yo también lo tengo en mi cuarto. donde tengo marcado más o menos los objetivos generales, ya sea económicamente, físicamente, en muchos ámbitos. Eh, y pues entre ellos, aquí centramos en el empresarial, ya habiendo escalado la agencia de marketing, por ejemplo, escalándola. Luego, otras ideas que tengo en mente por ahí un poco también locas, que si pueden salir, pues salen y si no, da igual. Y luego, pues de las inversiones. Al final yo creo que lo que me va a hacer realmente ser libre va a ser el generar fuentes de ingresos sólidas y a través de esas fuentes de ingreso invertirlas y al final pues generar una bola de nieve al final que sea más grande. Sí, sí, al final, para uno ser libre financieramente, cuando hablamos de ese término, hablamos del tiempo Exactamente. también. Es decir, una persona puede tener mucho dinero, pero si no tiene tiempo y no lo compagina con tiempo,
no vale para nada. Por eso me imagino que cuando hablas de escalar en tus negocios, hablas de generar esos ingresos como pasivos, ¿no? O sea, es decir, que Es- estén en piloto automático, que no tengas que estar tú dedicándole 8 o 10 horas diarias para que eso funcione, ¿no? exacto. Al final, mira, hablando de mentores también, Robert Kiyosaki es uno de los que dice que hay que aprender a delegar. Ujú. Y pues al final la idea es escalarla y delegarlo a alguien y confiar en esa persona en que lo haga igual o mejor que tú al final. Sí. Y al final tu ser, lo que tú dices, libre. O sea, al final Eso donde habla de ello es, si no me equivoco, es en el cuadrante del flujo del dinero, en el momento en el que exactamente. pasa del punto 2 al punto 3, que si no me equivoco es de pasar de ser un autónomo a ser un dueño de negocio con el sistema. Eso es. Eso, bueno, personalmente fue una de las cosas que más me impactó, porque, bueno, yo tengo una empresa familiar en la que, bueno, pues hay que dedicarle tiempo, obviamente. Yo no le dedico tanto tiempo como el que le dedica a mi padre, pero hay que dedicarle un tiempo. Y eso lo he vivido cerca. Por eso yo creo que uno de los mayores errores que suelen cometer sobre todo los emprendedores jóvenes, o bueno, no tan jóvenes, quiero decir, jóvenes en el mundo del emprendimiento, ¿vale? No quiere decir que tengan 20 o 17 años como tenemos nosotros, es que no tienen una trazabilidad de los objetivos. Es decir, que no tienen, no sé cómo decirte, un roadmap, ¿vale? O sea, un Claro, mapa de lo que viene eso siendo es. de toda la carrera y planificado por objetivos y con fechas cuantificables. O sea, tú, por ejemplo, ¿cuál es tu punto de vista acerca de que, bueno, pues el mayor porcentaje de fracasos de startups es por esto, porque no tienen Sí, claridad en el proceso y no acaban al de 10 años, pues siguiendo con la empresa, porque en España el 90% es un hecho que se caen al eso de es. Sí, 7 sí. 10 años. ¿Qué opinas tú acerca de ello? ¿Cuál es tu punto de vista? A ver, al final, mucha gente, cuando empieza unas startups, en vez de lo que tú dices, planificarlo, como se dejan llevar. Dicen, bueno, vamos a ver qué pasa. Y este mes, si hacemos 10 clientes y el mes que viene hacemos 5, bueno, da igual. Cuando realmente lo que se debería buscar es lo que tú dices, ir en base a unos mínimos, unos objetivos, que si hay más, mejor, pero establecer algo para que se sustente y en base a ello decir, vale, estamos por el buen camino o por el mal camino. Porque si tú al final no te pones ni objetivos ni metas, ¿cómo sabes si estás yendo por el buen camino o por el mal camino? Al final, eso no lo puedes saber. Yo creo que ayudan mucho a analizar la situación y a plantearte, coño, estoy en un punto muerto, ¿qué es lo que hago? ¿O le doy un giro a esto o sigo así? He ahí la importancia de tener un mentor que sabe por dónde has pasado, ¿no? Totalmente. Sí, sí, sí. 100%. Por eso yo es una de las cosas que suelo trabajar mucho, porque yo lidero equipos también. Iker, que tenemos un contacto en Mm, común, Iker lo hizo conmigo en su día, Aitor también, y eso es súper importante a la hora de querer tener un negocio, sobre todo, pues que te genere tiempo, aparte de ingresos. Y, por exactamente. ejemplo, ahora que estabas hablando tú de las cosas que hay que hacer, ¿tú de qué cosas te arrepientes? Quiero decir, ¿de qué te arrepientes en base a lo que has pasado desde que has empezado a emprender? Sobre todo el qué dirán es lo que más daño me ha hecho a mí. Tuve épocas muy de pues, baja autoestima, sobre todo porque me veían como la oveja negra y esto es así. Es Mm. una realidad en España hoy en día, aunque sea triste. Y yo eso es lo que cambiaría, el decir, mira, me tiene que importar entre poco y nada lo que diga alguien que no tiene ni la misma vibración que yo, ni las mismas expectativas que yo, que normalmente suelen ser más bajas. Sí. Me tiene que importar nada, o sea, a mí me importa muchísimo y eso es lo que cambiaría. El La pasar mentalidad. totalmente en lo que Sobre uno. todo eso suele pasar al principio, ¿eh? Suele pasar al principio hasta que te das cuenta de que ese tío me va a dar los ingresos. No, pues entonces que le den por el culo. Come mierda. Exactamente. Así. Pero la Tal. cosa es, el cambio de chip se Sí, me es hizo muy cuesta complicado. arriba. Y sobre todo con las redes sociales a día de hoy, ¿sabes? Publicas algo de una empresa y sabes que a la espalda están hablando. Es Claro, claro. así, pero al final yo me di cuenta, sobre todo personalmente, de que de aquí a 5 años se verá. Si no son 5, son 10. O
Se verá Sí, sí, dónde sí. está cada uno, porque tú esto lo traspasas a otro continente, lo traspasas a Estados Unidos, y es que en Estados Unidos tú fracasas o haces cosas diferentes y eres el puto amo. Así, Sí, perdonadme por hablar así, pero eres el puto amo. Porque después de cada fracaso que llega, pues el aprendizaje. Y después el aprendizaje, ¿de qué te sirve? Pues te sirve para montar grandes proyectos. eso es. Así tal cual. Y en clase también se ve reflejado. Cuando alguien pues, levanta la mano, aunque no sepa muy bien qué es lo que se está dando, pero el que hace la pregunta, al final es ignorante por un momento, pero Sí. después deja de serlo cuando recibe una respuesta. Pero el que no pregunta seguirá siendo ignorante hasta siempre. Y al final, yo con esto de las preguntas, en clase me di cuenta que la gente tenía mucho miedo a preguntar por si le tomaban como un tonto o de levantar la mano un ejercicio y hacerlo mal. Que ya daba hasta De, miedo levantar la mano. sí, 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 sí. Casos así me conozco muchísimos, cuando realmente no debería ser así. O sea, habría que aplaudir, joder, al que fracasa. Y bueno, ya para terminar, hemos dicho que no nos vamos a alargar mucho. Sí. Y sé que es importante para ti el tiempo también. De hecho, te ha llamado la jefa. Eh, yo tengo una reunión en 10 minutos, así que te voy a hacer una última pregunta. De acuerdo. Quiero que seas sincero, tranquilo, no me va a pillar, ¿eh? ¿Tú qué les dirías a todos esos nuevos emprendedores? Da igual, sean jóvenes, mayores, medianos, como digo yo, eh, que empiezan en el mundo del emprendimiento. Da igual exactamente el emprendimiento que sea, si son inversiones, si son una empresa de alimentación, por ejemplo, como la que tenemos nosotros Sí. en mi familia, o como si es, no sé, como si es marketing, como es tu caso, ¿sabes? Yo creo que tengan ilusión y ganas, que persigan sus sueños, porque aunque sean muy difíciles y aunque su sueño sea montar un bar, que persigan ese sueño, que no pierden nada en el intento y joder, igual ese es el porqué de tu vida. Y si no lo haces, si no montas ese bar o ese negocio, llegará el día en que te mueras, porque esto es así, esto tiene una fecha límite y dirás, ¿cómo me arrepiento de no haber montado aquello que en un día me propuse hacerlo y al final no lo hice? Así que yo creo que la ilusión y perseguir los sueños al final, que aunque parezcan a veces muy, muy grandes y muy imposibles, se pueden llegar a cumplir. Es un cierre perfecto para la entrevista. Entonces, bueno, ya como hemos dicho, pues para finalizar, bueno, para mí es un auténtico placer haber pasado estos 20-25 minutos contigo, que no sé ya ni el tiempo que llevamos. Pues Igualmente, para mí también. eres un ejemplo, tío, con 17 años, el desarrollo personal que tienes es, ojalá haberlo tenido yo con 17, 18. Lo tuve un poquito más adelante con 18, 19, pero ojalá haberme ahorrado ese año, ¿sabes? Bueno, de parte de la comunidad y de mis compañeros, desde la comunidad Tubi, pues que sepas, como le he comentado a tu socio Kelvin, que también hemos tenido una entrevista que la podréis ver también por ahí, por el canal. Bueno, pues estás más que invitado a la comunidad. Cualquier tipo de networking siempre es positivo. Así que ya lo sabes, Neko. Cualquier cosa, nos tienes aquí. Igualmente. Muchísimas gracias, por la invitación. Nada, tía, Neko.